Buenas noches a todos y a todas las que estamos aquí presentes en este webinar que se llama Dios habita en lo ordinario. Vamos a ver qué nos va a platicar la persona que nos va a compartir este webinar, que es Isabel Ferrando Soler. Ella es de Valencia, España. Por lo tanto, está a la 1 de la mañana compartiendo con nosotras y por lo cual te agradecemos, Isabel, este esfuerzo que haces de estar a estas horas de la madrugada. Es un Ella placer. estudió ella estudió magisterio en la Universidad de Valencia y canto lírico en el Conservatorio Superior de Música. Durante años se dedicó a la docencia y a la dirección de coros juveniles, trabajando también como profesora de canto, lenguaje musical y piano. Estudió ciencias religiosas en la Universidad de Deusto y cursó el máster de Cristianismo y Cultura Contemporánea en la Universidad de Navarra. Actualmente compagina su trabajo como miembro del equipo de comunicación del Gobierno General de la Compañía de Santa Teresa de Jesús y también con su trabajo en la Escuela Coral de Pequeños Cantores de Valencia, en la que dirige dos o tres de los corales juveniles y es profesora de lenguaje musical y técnica vocal. Además, forma parte del equipo de redacción de periódico Hace Prensa y escribe para la revista online de Pastoral SJ de los jesuitas y Orar de los carmelitas. Ella ha publicado en el 2022, publicó este libro que se llama Perdón por no ser sutil. En este libro es un libro en el que se atreve a hacerse todas las preguntas que nunca fue capaz de formular en clase y en la que aborda el tema del sentido de la vida y cómo encontró en el Dios que, como dice Teresa de Jesús, que se encuentra y habita en los pucheros, es decir, en los trastos de la cocina, en toda la humanidad, en todos los lugares y momentos. Y también me acaba de comentar Isa que ya está escribiendo un segundo libro. Ese segundo libro se llama Offline, que toca el tema sobre las redes. Y bueno, quiero compartirles a todos los que ya están aquí y queremos pedirles el grandísimo favor de que se inscriban en nuestro canal de YouTube, Educater STJ, que no implica nada, sino nada más darle un clic al suscribirse para que les informen sobre cuándo ya están en el canal todos los webinarios que vamos publicando y haciendo para compartirles a ustedes. Pues sin más, dejamos de compartir pantalla para dejarle todo este lugar a Isa, que es la que nos va a compartir el día de hoy este webinar. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenida, Isa. Pues muchas gracias, Re. ¿Se me escucha y se me ve bien? Sí, vale, Perfectamente. pues fenomenal. Voy a compartir pantalla y así podéis ir siguiendo la presentación. A ver, ahora no se verá. Ah, sí. La veis bien ahora, ¿verdad? Vale. Bueno, pues bueno, buenas tardes, noches. Aquí en España es ya la 1 de la madrugada. Me acabo de tomar un café para estar despierta porque ha sido un día largo y así que si digo alguna tontería me lo van a perdonar porque quizás el efecto del café tardío. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a Re por volver a contar conmigo y a todos ustedes por estar aquí este ratito en el que vamos a hablar sobre Dios, que es algo así como muy abstracto y quizá un poco etéreo. Si a lo mejor yo ahora les pidiera que cada uno dibujara o escribiera qué le viene a la cabeza cuando piensa en Dios, pues probablemente encontraríamos tantas respuestas como personas somos ahora mismo, porque a pesar de que quizá hayamos recibido todos una educación religiosa parecida, bueno, pues al final Dios es algo como muy personal, algo, alguien, nadie sabe muy bien cómo funciona esto. Pero si se fija en la segunda parte del título de esta charla, de este webinar, es Dios, sí, primera parte, pero habita en lo ordinario. Y si algo es concreto, aterrizado y pequeño, es precisamente la vida ordinaria, el día a día en el que todos estamos sumisos y estamos metidos y transcurre la gran mayoría de nuestra vida. Entonces yo en este webinar sí voy a hablar de Dios,
pero prometo, espero por favor, y si no pasa así, que alguien me interrumpa, prometo hablar de ese Dios que sí, bueno, es verdad, nadie lo ha visto, pero que al mismo tiempo todos creo que tenemos experiencia de que se cuela en la vida ordinaria, se cuela, se hace el encontradizo, se esconde donde menos nos lo imaginamos y aparece y lo reconocemos, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si algunos de los aquí presentes estaban ya hace un año aproximadamente, cuando estuve ya invitada aquí a hacer una pequeña charla que está colgada en YouTube y que titulé Santa Teresa de Jesús y la búsqueda de la verdad. Eh, Claro, quizá alguno de los que estaba en aquella charla o simplemente si son ustedes nuevos pero están viendo esto por primera vez, puede que les choque que una persona primero hable de Santa Teresa y la búsqueda de la verdad, que suena así como muy, muy elevado, muy de alta teología, Santa Teresa, una cosa seria, la gran mística, doctora de la Iglesia, ¿no? Y de repente pase a hablar del Dios del ordinario, que parece que es como la teología barata de andar por casa, una cosa así como menor, secundaria, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues a mí me gustaría de alguna manera demostrar con esta charla que eso no es del todo así, ¿no? Que la mística y la vida ordinaria están unidas, están muy entrelazadas, ¿no? Y de hecho no voy a ser yo quien trate de justificarlo, sino que le voy a dar la palabra a la propia Santa Teresa de Jesús, que ya lo explica todo mucho mejor que yo. Yo soy una enamorada de Santa Teresa de Jesús, la leí hace como 3 o 4 años y eso me cambió la vida y creo que es una santa que lo abarca todo, abarca la mística, que solo algunos pocos pues a lo mejor comprenden con mayor hondura, pero también abarca toda la parte más, pues sí, de la vida ordinaria. Y voy a, ya digo, utilizar sus palabras para explicar por qué eh, pasar de hablar de la mística a hablar de la vida ordinaria, pues tiene sentido porque todo en realidad está muy unido. Y es que Santa Teresa de Jesús es esa santa que entre otras muchas frases famosas tiene esta de que también entre los pucheros anda el Señor, que yo creo que probablemente sea una de sus frases más conocidas. Y es que con esta frase, Santa Teresa, al hablar de los pucheros como un lugar en el que se puede dar el encuentro y la unión con Dios, está reivindicando la cotidianidad más absoluta. Imagínense el siglo XVI español, pues que había más típico que un puchero, ¿no? Pues ahí, en ese puchero diario de cada día, ella considera que está el Señor, ¿no? Pero es que además, en su castillo interior, que supongo que sabrán que es un libro que ella dedica a, bueno, pues al alma y al desarrollo que el alma va haciendo a lo largo de toda su vida espiritual, cuando llega a las séptimas moradas, que es la última parte del libro, cuando se supone que ya ha desarrollado toda la espiritualidad, cuando se supone que ya el alma ha alcanzado su máximo apogeo, ya ha llegado al matrimonio espiritual, o sea, donde cabría esperarse que solamente hubiera, no sé, eh, ángeles, o sea, poco menos que ángeles, Santa Teresa dice, torno a decir, o sea, ya lo he dicho, pero torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Y un poquito más adelante, en ese mismo párrafo, dice, para esto es menester la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, y lo repite, pues si ha quedado poco claro. O sea, que esta idea que a veces nos viene a la cabeza, ¿no? De que la mística es algo como muy elevado, solo para algunos pocos, que hace falta estudiar mucha teología para comprenderla y demás. La propia Santa Teresa, doctora de la Iglesia, maestra de oración, mística por excelencia, nos dice, no, 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 de eso nada. O sea, está muy bien y es muy necesario y por supuesto hay que hacer ese camino de oración, de intimidad con el Señor y de silencio. Pero si eso nos lleva a quedarnos por ahí arriba, ¿no? Como pululando, estando muy a gustito, pero sin darnos a los demás, no sirve de nada. Y también dice en Camino de Perfección que mientras más santas, más conversables con sus hermanas,
lo cual era absolutamente revolucionario en la época, porque en aquella época había una fuerte corriente intimista que consideraba que cuanto más santa, cuanto más virtud, cuanto más desarrollo espiritual, cuanto más hondura, menos comprensible. O sea, te ibas haciendo como cada vez más elevado y te ibas distanciando del resto de gente que no había pasado por ese proceso, ¿no? Entonces, frente a un montón de gente importante y muy leída y muy culta que consideraba que eso, que cuanto más santa, pues, o cuanto más virtud, más distancia con respecto al mundo, ella decía que no, que todo lo contrario, o sea, que mientras más santas, más normales, más conversables, más capaces de estar metidos en el mundo y de en el mundo desde Dios vivir una vida ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, esto para que sirva un poquito de justificación, ¿no? O de explicación de por qué no es tan alocado pasar de Santa Teresa al Dios del ordinario, ¿no? Pero claro, yo me seguía encontrando con un problema al preparar esta charla, y es que hablar de la vida ordinaria, pues es en parte fácil y en parte difícil, porque la vida ordinaria es muy concreta, sí, pero cada uno tiene la suya. Yo tengo mi particular vida ordinaria y cada uno de ustedes imagino que tendrá la suya, ¿no? Entonces, yo podía venir aquí y hablarles de mi vida ordinaria y de cómo pues en ella trato, a veces con mayor éxito que otras, de buscar y hallar a Dios en mi día a día. Pero bueno, pues mi vida es mi vida y no tiene por qué coincidir con la suya, y quizá les ponía ejemplos que no eran del todo reconocibles en sus propias vidas. Y entonces hice una cosa que no me gusta demasiado hacer, porque no me gusta esto, en España llamamos el autobombo, no sé si también se dice por ahí, que es cuando tú misma promocionas algo tuyo, pero en este caso pensé que verdaderamente pues venía muy bien, porque hace unos años, creo que fueron 3 ya, escribí este libro del que ha hablado Re, que se llama Perdón por no ser sutil y que tengo también aquí. Ahora está disponible también en América por Amazon, por ebook. Esto ha sido novedad hace una semana y no lo sabía yo. Y bueno, en este libro básicamente hablo de eso, de cómo Dios habita en lo ordinario, en lo que aparentemente es intrascendente, anodino, no brilla demasiado, ¿no? Y cómo lo hace de manera, digamos, universal, independientemente de la vocación concreta que tenga cada uno o de la vida concreta que desarrolle cada persona, ¿no? Lo que hice en este libro fue pensar en temas universales, temas que a todos nos afectan, temas así como grandes, ¿no? Pues, el amor, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la amistad, o sea, como los grandes temas de cualquier ser humano. eh, y a través de historias que me habían pasado a mí o a conocidos o a gente de mi alrededor, ir hablando, ¿no? De cómo Dios va actuando y cómo yo lo he ido descubriendo, no desde el primer día, porque al principio no te enteras de nada, hasta que te vas dando cuenta de que eso que intuyes, pues en realidad es Dios y está ahí. Y bueno, pues está de verdad. No es un cuento chino, no es una cosa que te haya contado tu catequista de comunión, sino que verdaderamente pues Dios existe y está, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy en esta tarde-noche? Pues mi libro, ya digo, tiene 18 capítulos, si no recuerdo mal, sí, 18 capítulos. Y bueno, yo lo que he hecho ha sido seleccionar 5 de ellos, porque no podíamos abarcar por tiempo más. Y bueno, lo que ven a la derecha de la pantalla es el título del nombre, o sea, perdón, el nombre del título que aparece en el libro, y lo que ven a la izquierda sería un poco como el tema transversal o universal que aborda, ¿no? Entonces, en primer lugar, en el capítulo de Me presento porque no soy Kafka, hablaremos del autoconocimiento como primer paso imprescindible para el conocimiento de Dios. El segundo capítulo, que titulé Mi mejor amiga, hace referencia a un tema absolutamente universal, que es la amistad.
El tercer tema, el tercer capítulo se titula Una pastilla mágica. Bueno, digo el tercer capítulo porque aquí están en este orden, en el libro no aparecen en este orden, pero bueno. Una pastilla mágica que hace referencia a toda la casuística en torno al tema de la mirada, o sea, toda la importancia que tiene cómo miramos al mundo y a las personas y a todo lo que nos rodea, de qué manera nuestra forma de mirar eh, realmente nos condiciona la existencia. El cuarto tema, o sea, el cuarto capítulo lo titulé Un café y en él hablo de la importancia de las conversaciones de ascensor. No sé si esto también se dice por allí, pero aquí las conversaciones de ascensor son pues las conversaciones así como tontas, ¿no? Que tienes pues en el ascensor, cuando te encuentras a un vecino y no sabes muy bien de qué hablar o cuando con un compañero de trabajo pues te encuentras un momento en la fotocopiadora, ¿no? Y que parece que son momentos absolutamente intrascendentes que no van más allá y que sin embargo, si uno está atento, puede descubrir que Dios se cuela incluso ahí, ¿no? Y por último, hablaré del capítulo que titulé como Fitness y que básicamente aborda todo el tema del culto al cuerpo, ¿no? Tan presente en nuestra sociedad y que a veces se nos va un poquito de las manos y algo que en principio de entrada es bueno, pues acaba convirtiéndose en algo casi, si se me permite la expresión, patológico, ¿no? Pues bueno, sin más dilación, empiezo por el primero de los temas, que es el del autoconocimiento. ¿Y por qué lo pongo aquí en primer lugar? Porque este sí que tenía claro que quería que fuera el primero de todos los temas. Pues voy a intentar explicarlo con un ejemplo que no es perfecto, pero que creo que puede ayudar. Imagínense que alguien les dijera que tienen que buscar eh, todos los cuadrados que encuentren a lo largo de su vida, ¿no? Porque si se fijan, en realidad la vida que nos rodea eh, está llena de formas geométricas, más o menos evidentes, más o menos camufladas, pero casi todo tiene al final formas geométricas, pero no las formas geométricas de los libros de matemáticas de cuando íbamos a primaria, ¿no? Sino que pues uno va por la calle, ve un adoquín y tiene forma de cuadrado. Va, no sé, va en el coche, ve una ventanilla y tiene forma circular o de óvalo o lo que sea, ¿no? Pues imagínense que alguien nos dijera que tenemos que encontrar cuantos más cuadrados mejor a lo largo de nuestro día, ¿no? Pues algo muy obvio, pero que no por ello hay que dejar de pensar, es que si no sabemos lo que es un cuadrado, porque nadie nos lo ha explicado, porque nadie nos lo ha dicho, será muy difícil que encontremos cuadrados, porque si además están camuflados, peor todavía, ¿no? O sea, si alguien nos dice, sin embargo, que un cuadrado es un polígono con lados iguales, que tiene unos vértices que se unen, que lo que sea, entonces yo ya tengo un concepto en mi cabeza de lo que es un cuadrado y yo ya podré estar atenta e iré por la vida, bueno, buscando cuadrados, ¿no? Entonces a lo mejor pues yo veo una farola que tiene un cristal que, ah, mira, eso es un cuadrado. O un banco en la calle, que tal, ah, eso es otro cuadrado. Y a lo mejor está muy escondido, pero yo me doy cuenta porque yo ya sé lo que estoy buscando. Bueno, pues con Dios no pasa del todo igual, porque ¿qué o quién es Dios? ¿Cómo podemos buscar a Dios si a Dios nadie lo ha visto y no sabemos del todo quién es Dios o qué es Dios, ¿no? Porque nos han hablado mucho de Dios, de busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo busco a Dios? ¿Quién es Dios? O sea, primero tendré que saber quién es Dios para poder buscarlo, ¿no? Entonces, cuando uno se hace esta pregunta, o yo por lo menos cuando me hice esta pregunta, la única opción que se me ocurrió fue volver la mirada a las personas que han desarrollado su espiritualidad de una manera, bueno, pues como muy potente, ¿no? Y ver ellas qué habían hecho, ¿no? Entonces, en mi propio libro decía, y he citado aquí textualmente, que el coche me estresa. Estoy segura de que la causa de mi muerte será un ataque al corazón tratando de aparcar circulando por una vía principal un lunes lluvioso en el que no me quede más remedio que utilizar el coche a las 8 de la mañana. Esto es autoconocimiento, aunque sea muy básico, saber que el coche a mí me estresa, porque a mí no me gusta conducir, igual que hay gente que le gusta conducir, pues a mí no me gusta conducir. Pues esto es conocerse a uno mismo. Y precisamente esto, que es a un nivel muy básico, pero se puede ir desarrollando a lo largo de la vida e ir ahondando cada vez más, es lo que muchas de esas personas que han desarrollado su espiritualidad hasta límites bastante importantes
es lo que nos dicen que hay que hacer si queremos conocer a Dios, lo cual es un poco paradójico porque nos están diciendo que conócete a ti, ser humano mortal, y entonces conocerás a Dios, ser infinito, ¿no? Pero es que la cosa va así. San Agustín de Hipona, nada más y nada menos, nos dice que no salgas fuera, entra en ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. O sea, lo que sea que tengas que buscar, búscalo dentro, no lo busques fuera. Santa Teresa de Jesús, que no podía volver a dejar de citarla, dice que jamás nos acabamos de conocer si no conocemos a Dios. Ella lo cita al revés, o sea, lo dice al revés, pero da igual, o sea, da igual que nos conozcamos nosotros para poder conocer a Dios o que conociendo a Dios nos conozcamos nosotros. Al final es una especie de círculo, iba a decir vicioso, virtuoso en realidad, ¿no? Que encuentra su fundamentación en el Génesis, precisamente, ¿no? Porque el Génesis nos dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón, a ver, sí, varón y mujer los creó. O sea, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que hace que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, de alguna manera estemos conociendo a Dios. O sea, la vía de acceso más rápida que tenemos para conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. O sea, hay una porción de nosotros que es imagen pura y dura de Dios. Si logramos conectar con esa semillita, porque es una cosa pequeña, no es lo que más abunda en nosotros ni lo que más evidentemente se ve, ¿no? Pero si conseguimos como conectar con eso, estaremos conectando con la parte de Dios que hay en nosotros y por tanto con el mismo Dios, ¿no? Juan Calvino también decía que sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. Entonces, bueno, estas personas que son personas que han desarrollado una espiritualidad, eh, han coincidido todas con sus diferencias en formas de ser, en metodologías, en todo, ¿no? Pero han coincidido en esto, en que el paso número uno para poder buscar a Dios es primero saber a quién buscas, ¿no? Y que para eso, paradójicamente, te tienes que meter hacia adentro. Entonces, ¿cómo cuidar nuestra relación con Dios en un mundo que, reconozcámoslo, no nos lo pone especialmente fácil? Porque hoy en día los cristianos, bueno, no lo tenemos especialmente sencillo para poder desarrollar una espiritualidad, ¿no? A mí se me ocurrían como algunas pistas. Esto no pretende ser ni una clase ni una receta mágica. Al final, bueno, cada persona yo creo que debe ir buscando sus maneras y su forma de conectar con ese Dios que le habita, ¿no? Pero así como dos sugerencias quizá muy elementales, pero no por ello, bueno, hay que dejar de darles una vueltecita de vez en cuando, es por un lado el silencio. El silencio es fundamental para la relación con Dios y vivimos en una sociedad en la que cuesta muchísimo hacer silencio. Entonces, dedicar un rato cada día a hacer silencio de verdad, y eso implica no tener ninguna pantalla cerca, no tener, a ser posible, ninguna persona cerca, no tener ningún estímulo que nos pueda estar distrayendo cerca, ¿no? Eso es muy necesario. Y una vez estamos ahí en ese silencio, que a veces puede ser inquietante, a veces puede ser aburrido, a veces puede ser pesado, a veces puede ser, bueno, nos puede hasta dar sueño, o sea, pues es posible cualquiera de sus variantes, pero es necesario atravesarlo. Una vez estamos ahí, hay que dar un paso más y atrevernos a escuchar esos anhelos profundos del alma. Hay que atrevernos a decirnos a nosotros mismos la verdad, porque seguro que ustedes han experimentado en algún momento, cuando están así como con un momento de soledad, de silencio, ¿no? Que empiezan a surgir cosas, empiezan a sentir cosas que quizá les inquieten o les ilusionen o les den hasta vergüenza o no acaben de creerse del todo que les estén pasando a ustedes, ¿no? Pero esas cosas, esos sentimientos como tan genuinos que controlamos tan poco cuando de repente hacemos silencio y dejamos que todo eso surja, todos esos sentimientos nos hablan mucho de las cosas del alma, ¿no? De esa parte de nosotros que está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos capaces de dar un poquito de cancha ancha a eso que se nos mueve por dentro, cuando dejamos la cabeza un poco parada, ¿no? Y a lo mejor simplemente escuchamos, o cuando alguna vez hemos escrito algo que nos ha brotado de dentro,
y hemos pensado, por favor, esto, que alguien lo queme, que esto no salga nunca a la luz, qué vergüenza, esto es como una cosa como muy íntima, si esto saliera a la luz. Bueno, pues esas cosas que nos dan como un poco de pavor que salgan a la luz, por ahí muchas veces se cuela Dios. Otra cosa es lo que luego hagamos nosotros con todo eso, ¿no? Pero esas cosas que de entrada nos dan un poco de miedo, que nos ilusionan, pero al mismo tiempo, ay, qué vértigo, que, ostras, qué vergüenza, si yo ahora dijera esto, y tal. Bueno, pues por ahí, en muchos casos, hay una especie de voz susurrante que nos va hablando de cómo es Dios y además, paradójicamente, en espejo, nos va hablando también de cómo es nuestro ser más auténtico, más real, ¿no? Y luego se me ocurría también algo muy básico, pero que también parece que hemos dejado de hacer, que es leer la palabra. No es que la hayamos dejado abandonada, por supuesto, pero es verdad que a día de hoy hay muchísimas propuestas de oración, muchísimas bueno, herramientas para la oración, las pastorales se han desarrollado muchísimo y yo creo que todo eso es bueno y necesario, no lo critico en absoluto, creo que todo ayuda, pero quizá hemos bueno, abandonado un poco o dejado un poco de lado esta acción tan propia de los cristianos de sentarnos frente a la palabra, frente al Evangelio y sencillamente leerla y ver qué nos dice. Porque es verdad que podemos caer un poco en la tentación de pensar, bueno, es que es el Evangelio, es que ya me lo sé, es que es el mismo que el domingo pasado, es que no sé qué. Y es verdad, o sea, el Evangelio es el que es, y ya lo dice el Salmo, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. El Evangelio es el mismo, año tras año, siglo tras siglo, pero nosotros no somos los mismos. Y no es lo mismo, no sé, leer la parábola del buen samaritano cuando tú no has estado nunca al borde del camino, herido y necesitado de ayuda, que cuando sí has estado. O leer el pasaje de la oveja perdida cuando tú has sido siempre una de las ovejitas obedientes y buenas que ha estado dentro del rebaño, que cuando tú has sentido que te has perdido y alguien ha venido a por ti, te ha rescatado y te ha vuelto a traer al rebaño, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrían, hay muchas más, ¿no? Pero así como estas dos pistas o claves para cuidar nuestra relación con Dios, que ya digo que creo que es como el primer paso más importante y necesario para buscar a Dios. O sea, primero saber, conocer a Dios para después buscarle, ¿no? ¿Y qué más? Porque esto, ya digo, no nos puede dejar en esta especie de intimismo del que Santa Teresa tanto criticaba, ¿no? Esto tiene que ser para aterrizar, para bajar a la tierra, para bajar a nuestros hermanos y hermanas y ponernos al servicio. Entonces, otro gran tema, otro gran sí, aspecto de la existencia que a todos nos toca de alguna manera y donde Dios se cuela si le dejamos por todas partes es la amistad verdadera. Decía yo en el libro que hay cosas que se van perdiendo por el camino de la vida de manera natural. A veces pasa esto con las amigas. A los 60 ya se está un poco, a los 60 años, ya se está un poco de vuelta de todo. Se pueden tener buenas amigas, claro. Pero lo de mejor amiga, recuerdo que este capítulo lo dediqué a mi mejor amiga, ya son palabras mayores a cierta edad. Y es normal porque la vida es muy larga y en ella pasan infinidad de cosas. No es fácil conservar una amistad durante muchos años teniendo en cuenta las piruetas que conlleva la existencia humana. Y es verdad, no es fácil y seguro que ustedes todos tienen experiencia de que no es fácil conservar una amistad durante muchos años porque efectivamente a lo largo de la vida pasan muchas cosas y no tienen por qué ser cosas especialmente trágicas, pero simplemente hay veces que una persona con la que has tenido una amistad muy profunda, de repente, pues por lo que sea, la relación se va enfriando y sin más drama, pues sencillamente poco a poco se va apagando y bueno, pues ya está, no tiene por qué haber pasado nada gordo, ¿no? Pero, sin embargo, también seguro que tienen ustedes la experiencia de tener alguna amistad de esas que conservan a pesar de los pesares, ¿no? Dice Elbert Hubbard que un amigo es aquel que te conoce profundamente y aún así te quiere. Y Albert Einstein dice que la amistad es la medida más alta de la humanidad. Y claro, yo me pregunto, ¿quién no va a querer que alguien le conozca profundamente y aún así le quiera? ¿Y quién, si consigue que eso pase, no va a estar de acuerdo en que la amistad verdaderamente es la medida más alta de la humanidad, ¿no? Porque la amistad es absolutamente gratuita
es incluso diferente de la relación de pareja. O sea, la relación de pareja también es muy gratuita, pero puede haber de por medio como, bueno, pues ya hay como una familia de por medio, o puede haberla, o más factores que están alrededor, ¿no? Pero es que la amistad es absolutamente gratuita. O sea, la amistad, no hay nada a cambio, más que el deseo de pasar tiempo juntos, de dos personas, o de tres, o de cuatro, las que sean, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a una lógica muy mercantilista en nuestras relaciones. Yo paso tiempo contigo porque tú me puedes ayudar en esto, o porque me puedes ofrecer aquello, o porque tienes el contacto de esta persona, o porque me puedes aportar formación, o lo que sea, ¿no? Pero la amistad es simplemente no, es que yo pudiendo no estar contigo, prefiero estar contigo. O sea, me mejoras la vida tú misma, en esencia, por ser quien eres, ¿no? Entonces, ¿a quién no le va a gustar tener esa relación? Pero claro, esa relación no se cuida sola, hay que cuidarla, hay que alimentarla. Y si dejamos que Dios se cuele en medio de esas relaciones, pasan cosas muy bonitas y muy trascendentales. Yo siempre que veo a un grupo de amigos o de amigas o dos amigas o dos amigos o lo que sea, ¿no? Que han perdurado en el tiempo y que han ido acompañándose a lo largo de la vida con todos sus vaivenes, siempre pienso que sean o no creyentes, porque a veces no son creyentes, han dejado que Dios estuviera en medio de esa relación, de manera más o menos consciente. Entonces, así como para pistas, ¿no? De cómo cuidar estas amistades y cómo dejar que Dios se cuele dentro de estas amistades. Pues por un lado pensaba en que es importante ser selectivos. Ser selectivos no es decir, ay, tú me caes bien, tú no me caes bien, entonces ya Dios muy buenas, no, o sea, los cristianos por naturaleza debemos ser acogedores y tratar con todo el mundo y nuestro prójimo es cualquiera. Pero es cierto que llega una edad, o sea, cuando somos adolescentes, cuantos más amigos tienes, más guay eres, más simpático, más mejor, ¿no? O sea, todo es, o sea, el guay es el que tiene más amigos, más seguidores en Instagram, más lo que sea, ¿no? Pero conforme nos vamos haciendo mayores y también las responsabilidades van aumentando y por tanto el tiempo libre pues va escaseando cada vez más, nos damos cuenta de que no abarcamos, o sea, de que no llegamos a todo lo que nos gustaría llegar y que dedicar tiempo a los amigos pues cada vez es más difícil. Por tanto, una forma de optar por ese Dios del ordinario es algo tan sencillo como decir, bueno, menos es más. O sea, prefiero tener a cuatro amigos, pero cuidarlos y estar disponible para ellos y tenerlos en cuenta y de verdad preocuparme por ellos, que tener a 25 amigos a los que no voy a hacer ni caso porque no me da la vida para más, ¿no? Entonces, optar por Dios puede ser hacer una selección, entre muchas comillas, que se entienda, y dedicar tiempo de calidad a esas personas. Un tiempo en el que compartir la vida real. Estamos como muy acostumbrados a que en las redes sociales se comparte muchísimo, pero no es la vida real lo que se comparte en la mayoría de los casos en las redes sociales, ¿no? Entonces, tener amigos es tener gente con la que no tener miedo de desnudarse, o sea, de hablar y de decir pues todo lo que nos va pasando, ¿no? Es súper importante en una relación de amistad que va perdurando a lo largo del tiempo tener esa capacidad para explicitar las cosas, para hablar, para poder compartir desde la libertad y decir, pues mira, esto me molesta, esto no me ha gustado, esto sí. Y sobre todo estar muy abiertos al perdón, a pedir perdón y perdonar. Esto es hoy en día revolucionario porque vivimos la cultura de usar y tirar. No me gusta o no me has hecho, no has hecho lo que yo quería o no has reaccionado como me hubiera gustado, te tiro a la basura y cojo a otro o a otra. Pedir perdón y perdonar eh, es revolucionario, es transgresor hoy en día. Y es optar por Dios, es optar por el Dios pequeñito del ordinario, ¿no? Ese Dios que no brilla, porque perdonar cuesta, pero que al final, pues, te vas dando cuenta, y seguro que si tienen ustedes alguna experiencia de haber vivido un perdón real en una relación, de que ahí estaba Dios, de que eso no salía de ti, ese instinto, ese anhelo de pedir perdón y perdonar, eso no es estrictamente humano, eso es de algo más, ¿no? Les decía aquí también tener detalles o incomodarse y les quería compartir, esto sí es un ejemplo muy personal, pero creo que venía muy bien para explicar esto. Yo ahora mismo, mi mejor amiga de toda la vida, de la infancia,
está embarazada, si todo va bien, en menos de un mes dará a luz a su bebé. Está emocionada, es su primer bebé, está, bueno, está súper contenta, un niño muy esperado. Y yo también, porque además voy a ser la madrina, entonces, bueno, ha sido una alegría enorme, pero yo llevo 8 meses de mi vida escuchando única y exclusivamente hablar de pañales, carritos, biberones, bueno, todo lo que envuelve, ¿no? a la llegada de un bebé. Y yo pues no estoy para nada en ese momento vital porque ni tengo hijos ni tengo pensados de momento tenerlos, con lo cual pues todo me suena un poco como a chino, pero ahí pienso bueno, pues como mi deber, entre comillas, ¿no? Como amiga, sin pretender ponerme yo aquí como paradigma de nada, ¿no? Pero simplemente a modo de ejemplo, es pues tener esos detalles bueno, pues escuchar, ella me manda mucho audios y entonces, ay, pues no sé si comprar esta sillita o esta otra, no sé qué, no sé cuántos. A mí, pues la sillita me da igual qué sillita se compre en el coche, pero bueno, pues incomodarme y decir, ay, pues mira, te he buscado esta sillita que creo que es mejor, qué tal, qué cual. Es ese Dios vamos, de lo pequeño no, es que es ínfimo, es minúsculo, es diminuto, no va a salir en ningún sitio, no vas a ser la amiga del año en ningún lado, pero apostando por esos detalles tan pequeñitos, tan ridículos, estamos apostando por Dios, ¿no? Y como esto, seguro que cada uno de ustedes tienen tropocientos millones de ejemplos, ¿no? Que podrían servir para ilustrar esto, ¿no? Que al final el Dios que se cuela en las amistades es un Dios enano que hay que ir como eh, tirando de él, de ese hilo rojo, ¿no? Que nos va dando unidad a todo, pero que cuando lo hacemos pues es absolutamente fascinante y todo cobra un sentido muchísimo mayor. O sea, una amistad se acaba convirtiendo en algo precioso cuando se mete a Dios dentro, ¿no? Otro de los temas que quería hablar hoy es el tema de la mirada, de la importancia de mirar. Y esto fue algo que aprendí eh, sobre todo cuando fui tutora. Yo he sido profesora en primaria, pero siempre había sido profesora de niños mayores, de sexto, tienen unos 12 años. Pero un año me tocó así de repente, sin haberlo yo pedido ni deseado, desde luego, ser profesora de niños de primero de primaria, 6 años. Fue una experiencia terrible, que espero no volver a repetir, pero que me enseñó muchísimo. Yo me di cuenta de que no tenía vocación para tratar con niños tan pequeños, porque para tratar con niños tan pequeños hace falta muchísima paciencia y muchísima ternura. Y yo me di cuenta que no tenía ni una cosa ni de la otra, y eso pues no siempre es agradable de descubrir, pero desde luego fue un año que aprendí muchísimo porque estos niños de 6 años me enseñaron el valor de saber mirar. Escribí en mi libro que los niños de primero C me enseñaron que eso que buscamos, eso que intuimos que nos hará verdaderamente felices, está ya aquí y no está más alto ni más lejos de lo que puede correr un infante de 6 años con su metro y poco de altura. Los niños de primero C me enseñaron el valor del ordinario y el arte de saber mirar, porque no se trata de lo que miras, sino de cómo lo miras. Y es que, aunque pueda parecer muy evidente, Octavio Paz nos dice que el mundo existe porque alguien lo mira, que es algo que no caemos en la cuenta, pero es que si no tuviera, o sea, si no viéramos el mundo por sí mismo no tendría valor. O sea, nosotros le dotamos de valor al ser capaces de verlo, ¿no? De verlo, de sentirlo, de experimentarlo. Y dice Shakespeare que los ojos son el intérprete del alma, pero solo los interesados entienden ese idioma. La mirada es algo súper espiritual, pero hay que estar interesado en que sea algo espiritual, porque también puede ser algo absolutamente mundano. O sea, con los ojos vemos y podemos ver muchas capas, podemos quedarnos en la capa como más superficial de la existencia y ver la mera materialidad de las cosas. Podemos tener una mirada absolutamente cientificista que solamente vea un cúmulo de, no sé, de partículas, de átomos, de lo que sea, yo ya no me acuerdo de estas cosas de física, o podemos ir más allá y ver todo lo que hay detrás de lo que nos rodea, ¿no? Y descubrir que detrás de todo, de absolutamente todo lo que nos rodea, está Dios. Al final siempre está Dios, pero eso no se ve en la primera capa. Entonces hay que seguir mirando, ¿no? Hay un libro de Marta de Rietzu que se llama, creo que se llama Agua y jabón, que me gustó muchísimo y que decía, ¿cómo detectar a un mediocre? Por su gusto, por lo extraordinario.
Le gusta todo cuanto más embrollado mejor. No ve nada, ni el milagro de la fuente en la calle, ni la dignidad cívica del buzón de correos, ni la tentación del pico de pan. O sea, me encanta porque es afinar la mirada hasta ese punto, ¿no? La tentación del pico de pan, el milagro de la fuente en la calle. O sea, si miramos con ojos de niños, ¿no? Yo ese año descubrí que cuando en la escritura se nos dice lo de que si no miráis, si no os volvéis como niños, no entráis en el reino de los cielos, es algo muy serio y muy complejo, porque los niños miran todo con asombro, con novedad, con absoluta fascinación. O sea, un sacapuntas se puede llegar a convertir bueno, en un objeto deseado, no, codiciado directamente. Un cromo brillante te cambia la existencia. Si consigues el cromo brillante, eres la persona más afortunada del mundo. Y sin embargo, nosotros parece que conforme vamos creciendo, se nos va como perdiendo, ¿no? Ese afán por querer descubrir, por querer volver a mirar todo con ojos nuevos, ¿no? Entonces ahí creo que los niños nos dan la clave, ¿no? Algunas pautas o claves que se me ocurrían a mí como para cuidar la mirada, porque de nuevo esto es algo que se ha de cuidar, que se ha de optar por, o sea, esto no viene solo. Pues bueno, tener una mirada en lo medida de lo posible curiosa, casi infantil, lo que en espiritualidad llamaríamos una mirada contemplativa, ¿no? Aquella que es capaz de ver más allá de la mera apariencia o de la mera realidad. Ser capaces de mantener el asombro, que es lo que pasa cuando no nos acostumbramos a la realidad, cuando no la damos por hecho, cuando no la consideramos como un derecho, sino que todo lo vivimos como un regalo, como un don, ¿no? Ser muy selectivos y seleccionar qué miramos y qué no. Y esto no significa que solo podamos o solo queramos mirar lo bello, ¿no? Porque eso sería una tentación bastante inmadura por nuestra parte, ¿no? Imaginaos que alguien dice, bueno, pues como yo quiero trabajar mi mirada, pues y quiero ver belleza, pues solamente voy a mirar, pues no sé, a niños jugando en el parque y a ovejitas pastando por el prado, ¿no? Y las guerras no las voy a mirar porque eso qué horror, o no sé, o la violencia doméstica o lo que sea, ¿no? No, no se trata de eso, sino de dónde ponemos el foco. Ver hay que verlo todo, porque si no es vivir engañados, o sea, mirar hay que mirarlo todo. Pero ¿dónde ponemos el foco, no? O sea, ¿de qué manera nuestra mirada se va como enfocando y se va como, al final vamos como atrayendo focos de cosas que vemos, ¿no? Entonces, para mí la clave es esa, ¿dónde pongo el foco? Si, por ejemplo, yo veo que las redes sociales, y esto vuelve a ser un ejemplo mío personal, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, veo que las redes sociales me distraen, porque a mí me distraen las redes sociales y hacen que no esté atenta y que en cualquier momento que tengo un rato, en vez de mirar a mi alrededor, me dedique a mirar a mi teléfono. Y además es un contenido que es rápido, que no profundiza, bueno, pues que va como muy seguido, que no en el que no se aprecian detalles, en el que no siento que mi mirada se vaya haciendo cada vez más honda, pues si puedes elegir, intenta no poner el foco ahí, ¿no? Entonces, y toma decisiones al respecto, ¿no? Pues yo decidí, por ejemplo, quitarme las redes sociales hace un tiempo y desde hace un tiempo no las tengo. Así con todo, ¿no? O sea, todo lo que vas viendo que no te ayuda a focalizar, a tener una mirada como más limpia, más ingenua, pero en el buen sentido, pues a veces puedes prescindir de ello, otras veces no, pero se trata un poco de por lo menos ser consciente y decir, bueno, pues esto no me va bien, tengo que pasar por ahí, pero que sepas que no me va bien, ¿no? Y hacer un esfuerzo también por captar matices, por percibir los detalles, por percibir esas capas en las que todo está como dividido, ¿no? O sea, todo es mucho más de lo que parece que es de entrada, ¿no? Entonces, hacer como ese ejercicio consciente de me voy a meter en el metro porque tengo que ir a trabajar y hombre, pues a nadie le apetece meterse a las 7 de la mañana en un metro atestado de gente, donde huele mal y donde hay uno que, no sé, que lleva la música a tope y otro que está por ahí haciendo el tonto, no sé. Pero voy a hacer un ejercicio consciente por percibir las capas que hay aquí, ¿no? O sea, lo primero que yo veo es esto, un metro con mucha gente, que huele mal, que no sé qué, que no sé cuántos, vale.
pero ahora voy a ver una segunda capa, a ver qué más hay, ¿no? Y a lo mejor puede ser que descubra que, no sé, pues que la música que tiene el de al lado, que es un maleducado, que no se pone los cascos, que la tiene a tope y que lo único que me gustaría es decirle, oiga, váyase usted a su casa, va y resulta que esa música la escucho y me dice algo, que hay una palabra, una letra, una música que me toca algo, me conecta algo. ¿No? O sea, o puede que no, puede que no, que me meta en el metro y que efectivamente pues piense que me ha educado y que, pero es tener como educada la mirada para siempre buscar, ¿no? Como ese plus, ese más. Y para eso hace falta detenerse, hacer silencio y poner zoom. O sea, poner zoom para ver las cosas como con lupa, ¿no? El cuarto tema, creo que es el cuarto ya, sí, que quería hablar esta tarde noche, es de las conversaciones de ascensor. Eh, a las que yo me refiero como, bueno, pues esos encuentros fortuitos que aparentemente son intrascendentes y que aquí en España, por ejemplo, suceden mucho en torno al café. No sé si por ahí son más de mate o de té, pero aquí es muy típico lo del café, pues estás en el descanso del trabajo, te tomas un café, vas por la calle con alguien, te encuentras, ay, pues mira, nos tomamos un café rápido, ¿no? Entonces, yo en mi libro dediqué un capítulo entero al café, porque yo empecé muy tarde a tomar café, lo cual, bueno, yo viví como un estigma porque no me gustaba el café, entonces me sentía muy fuera de todo porque no tomaba café. Y ya con 19 o 20 años, cuando tomé por primera vez café, eh, me di cuenta de que, bueno, que una cosa era el café de la mañana, ¿no? El café que te pone un poco en marcha y te activa. Y otra cosa muy distinta era el café como símbolo de compartir algo social, ¿no? Lo que probablemente por ahí sea más el mate. Decía yo también en mi libro, ¿no? Que esta fue la primera acepción de café que encontré en el diccionario barra anecdotario de mi vida, la del café matutino, ¿no? Pero algunos meses después descubrí que había otra más. Me di cuenta de que el café no era solo aquello que me tomaba cada mañana para ponerme en marcha y enfrentar la jornada, ¿no? Me di cuenta de que el café era mucho más, era como esa excusa para hablar con alguien, esa excusa para quedar con una persona a la que hace mucho tiempo que no ves, etcétera, etcétera. Dice Virginia Woolf que las buenas conversaciones nos elevan, nos cambian y nos abren a nuevas perspectivas. Pero claro, yo le diría a Virginia Woolf que no siempre se puede tener buenas conversaciones, porque no siempre tenemos la casuística necesaria para tenerlas, ¿no? Es maravilloso y seguro que estarán de acuerdo conmigo en que cuando encuentras a una persona o un amigo que hace un montón de tiempo que no ves o un familiar y te puedes estar 3 horas hablando con él sobre algo súper interesante y demás, es algo maravilloso, ¿no? El alma se pone contenta, tú te pones contento, parece que el día está como más soleado, o sea, todo lo empiezas a ver maravilloso. Pero esto, pues bueno, ocurre a veces, pero lo más normal es que las conversaciones así en el día a día pues no sean con este nivel de intensidad ni de profundidad, ¿no? Entonces, en relación a esto, Dale Carnage dice, interésate sinceramente en los demás porque esa es la clave para una buena conversación. O sea, le da un poco la vuelta y dice, o sea, no busques la buena conversación, busca interesarte por el que sea que tengas enfrente y entonces, de manera natural, la conversación se elevará, o sea, la conversación será interesante. Pero no vayas al revés, o sea, que tu interés primero sea interesarte verdaderamente por la persona que tienes delante. Entonces, todo surge de manera natural, ¿no? Jorge Luis Borges dice que todo encuentro casual es una cita. Esta frase me encanta, porque si viviéramos así, si viviéramos pensando que todo lo que nos pasa a lo largo del día es una cita, cuando uno va a una cita, pues oye, piensa que van a pasar cosas bonitas, se arregla, o sea, se esmera, ¿no? En que la ocasión vaya bien. Pues, ¿cómo cambiaría, ¿no? Nuestra vida si toda cita, o sea, si todo encuentro casual pensáramos, esta es una cita, y si además fuéramos capaces de decir, y es una cita con Dios, o sea, porque en esta persona se me puede aparecer el Señor perfectamente, ¿no? Y de hecho, Anatole France dice, la casualidad es el seudónimo que elige Dios cuando no quiere firmar. Esta frase me encanta, porque me parece que es muy real, ¿no? O sea, de repente, ay, no, es que
hacía un montón que no nos veíamos, pero nos encontramos, no sé qué, no sé qué, y aquel me dijo qué tal, y en un momento, en 5 minutos, de repente has tenido un encuentro súper transformador y es que ha sido casualidad. Bueno, puede ser, o puede ser que sea el seudónimo que elige a Dios cuando no quiere firmar. Es una frase que me parece muy reveladora. Entonces, ¿cómo cuidar estos encuentros fortuitos, estos momentos así aparentemente intrascendentes de la vida y donde sin embargo se nos puede y se nos cuela de hecho Dios mucho más de lo que imaginamos? Pues en primer lugar, dándoles la importancia que merecen, no pasando de puntillas sobre ellos, ¿no? A veces nos pasa que nos levantamos y pensamos, vale, hoy tengo que hacer esto, pam, 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 voy a hacer esto de esta manera, voy a comer aquí, voy a hacer esto, lo otro, de más allá. Y entonces a lo largo del día nos van surgiendo lo que aparentemente son inconvenientes o como, sí, como contratiempos, ¿no? Y lo vemos como eso, como inconvenientes o contratiempos. Yo hoy tenía organizado hacer esto y resulta que la impresora se ha quedado sin tinta y tengo que ir a por tinta y el de la tienda, pues es que no le voy a hacer ni caso porque es que yo venía a imprimir esto, entonces no puede ser que ahora me tenga que bajar a la tienda a comprar tinta, porque no, pues este señor a mí ya me cae mal, porque me ha incomodado, o sea, porque yo tenía mi plan y ahora resulta que, bueno, pues a lo mejor tienes que darle una oportunidad al señor de la tinta. A lo mejor ahí hay algo que Dios te quiera comunicar en ese momento. O yo qué sé, es que se me ha roto la tarjeta del banco y necesitaba hoy sacar dinero y de verdad que qué horror, que no sé qué, que no sé cuántos. Y tengo que ir al banco y ya estoy enfadada porque es que yo quería sacar dinero y ya no puedo. Y a lo mejor haciendo cola en lo del banco, si en vez de estar enfadada con la vida, estás un poquito alerta y despierta, resulta que va y Dios te sale al encuentro de la forma más inesperada del mundo, ¿no? En forma de, vete tú a saber, de una dependienta majísima, de una abuelita que te necesita, de... O sea, los formatos son múltiples y variados, pero tenemos que tener la mirada puesta y educada y a estar alerta. En esto, muy importante, vivir en clave de misión. Si consideramos que lo más importante que tenemos que hacer en la vida es buscar a ese Dios que nos dota de sentido la existencia, eh, entonces no tenemos vacaciones. O sea, en eso no tenemos vacaciones. En esa búsqueda de Dios no tenemos vacaciones. Podemos tener vacaciones, podemos tener un descanso de nuestro trabajo. Y podemos estar toda la mañana tecleando en el ordenador y decir, bueno, ahora yo ya me bajo a tomar un café y que no me hable nadie porque estoy en mi momento de descanso y no quiero hablar con nadie y quiero mis 5 minutos de tranquilidad y es muy legítimo. Y habrá días que no, bueno, pues que te vayas y estés tus 10 minutos de tranquilidad y es absolutamente comprensible y respetable. Pero cuidado, porque tú estás en tu momento de descanso, pero Dios no. Entonces, Dios se te puede aparecer en tu momento de descanso, en tu momento de trabajo, en tu momento de ir al cuarto de baño, en cualquier sitio. O sea, el Dios del ordinario es muy ordinario. Entonces, hay que estar siempre alerta porque nunca sabes de qué manera te va a acechar, ¿no? Esto me recuerda mucho al famoso pasaje de los discípulos de Maús que van andando por el camino, van compartiendo pues lo que ha pasado en los últimos días y de repente se les añade una tercera persona. No se nos dan demasiados detalles de cómo es ese encuentro, pero me imagino que hablarían bastante porque llega la noche y les dice, y estos dos le dicen al otro, oye, quédate que está anocheciendo, métete en casa, cena con nosotros. Algo más que una conversación de ascensor estarían teniendo cuando desarrollaron esa confianza como para decirle, oye, métete en nuestra casa, qué tal, ¿no? Pero no se nos dice exactamente de qué van hablando, que si lo que ha pasado en Jerusalén, qué tal, qué cual. Y entonces, cuando ellos están al loro y están atentos y tienen como esa actitud de acogida y de sí, o sea, de interesarse realmente por esa persona, entonces es cuando se dan cuenta al partir el pan de que ese con el que ardía su corazón era Jesús. Pero no va al revés, o sea, no es, bueno, voy a asegurarme de que aquí esté Dios de por medio y entonces yo ya, entonces soy majísima, súper agradable, acojo. No, no es al revés, o sea, tú primero confía, arriesgate, trata a esa persona como si fuera el mismísimo Dios, o sea, acógele y después te darás cuenta de que verdaderamente estaba ahí el Señor.
pero hay que dar el primer paso. O sea, nosotros tenemos que dar como ese primer paso de confianza, ¿no? De generar conversaciones interesantes, de ser amables, de transmitir lo que llevamos dentro y de recordar en todo momento que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que por tanto Dios puede estar, y de hecho está, a veces de manera como más o menos evidente, en esos encuentros tan tontos, ¿no? Del día a día. Y ya por último, el tema del cuerpo, que bueno, uno de los grandes temas de hoy en día. A todo el mundo parece que el tema del cuerpo, pues hoy en día es como muy importante, ¿no? Decía yo en mi libro que no es mala la comida healthy, que es genial estar fit y que es aconsejable practicar running. Todo esto es bueno, es indudablemente bueno. Lo que resulta llamativo es que creamos que esos conceptos los hemos inventado nosotros, los de nuestra generación. Sí, la misma que se ha reído de nuestros abuelos porque nos insistían en que no comiéramos porquerías o porque iban andando al trabajo. Y como lo decimos en inglés, lo aceptamos como una novedad y le rendimos pleitesía, ¿no? Queda más cool si lo decimos en inglés. Bueno, yo creo que es indudable, y que nadie diría lo contrario, que cuidar del cuerpo es importantísimo porque al final es lo único que tenemos para custodiar, digamos, nuestro espíritu, ¿no? Entonces, por supuesto que cuidar de nuestro cuerpo, alimentarlo bien, hacer deporte, estar sanos, es casi que una obligación, o sea, es una señal de respeto por la obra de Dios, ¿no? De hecho, esto no lo digo yo, esto lo dice la propia escritura, ¿no? En la carta de los Corintios, de San Pablo a los Corintios, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto ya lo dice San Pablo. Pero San Juan Pablo II, en uno de sus tratados en la teología del cuerpo, dice, el cuerpo, en efecto, y solo él es capaz de hacer visible aquello que es invisible, lo espiritual y lo divino. O sea, yo creo que es evidente, ¿no? Que cuidar del cuerpo es necesario porque es la única forma que tenemos o sea, o es una de las formas que tenemos de cuidar el espíritu. No podemos, o sea, no somos, igual de absurdo sería pensar que somos solo alma que pensar que somos solo cuerpo. O sea, somos una unidad, somos un todo y tenemos que ser capaces de integrar las dos partes y de vivir armónicamente. Ahora bien, siendo esto importante y necesario, eh, yo planteo aquí algunas preguntas que creo que conviene que nos hagamos porque yo voy observando que el tema del culto al cuerpo se llega a convertir en una especie de idolatría, ¿no? O sea, está muy bien que pasemos, hemos tenido muchos años de castigar el cuerpo dentro de la iglesia, ¿eh? De castigar el cuerpo, de pensar que todo lo relacionado con el cuerpo era pecado, bueno, de una teología como muy terrible en ese sentido. Y ahora parece que estamos un poco como en el extremo opuesto, ¿no? Y como todo, yo creo que hay que intentar encontrar el equilibrio, ¿no? Algunas preguntas que creo que pueden ayudar en esto son, la primera, ¿por qué cuido mi cuerpo? O sea, ¿cuál es el fin último de cuidar de cuidar mi cuerpo, de dedicarle un tiempo, de alimentarme bien? ¿Es porque quiero poner una foto en Instagram que se me vean los abdominales y que estén perfectamente definidos? Es una opción, o sea, es legítimo, pero entonces tengo que saber que lo estoy haciendo por eso, no vale autoengañarse. No vale decir, no, es que el cuerpo es templo del espíritu, entonces me voy a machacar a hacer flexiones todos los días. Bueno, a lo mejor hay alguna otra motivación de por medio y como mínimo hay que saberla, hay que reconocerla, ¿no? Otra cosa que a mí me genera, bueno, como duda, ¿no? Es de qué manera hacemos deporte, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tenían una vida bastante más equilibrada que la nuestra porque al final, bueno, pues tenían en general trabajos muy físicos relacionados con la tierra, eh, y eso pues les hacía moverse de una manera como muy orgánica, sin necesidad de ir al gimnasio. Levantaban muchos pesos todos los días, troncos, calabazas, no sé, lo que fuera que hubiera en el campo y a su vez se alimentaban de eso, que era comida mucho más sana, mucho más natural, que ahora que nos pasamos todo el día sentados en el ordenador
Y entonces, como necesitamos movernos, descargar energía y que no se nos atrofien los brazos y las piernas, nos encerramos en un gimnasio a correr en la cinta cual hámsters porque esa cinta no se va a mover por mucho que nosotros intentemos moverla. Y claro, hay veces que no queda otra, ¿no? Que el tiempo es el que es, que vivimos en ciudades, cada vez más estamos más alejados de la naturaleza. Eh, pero bueno, yo creo que también ahí, bueno, está como la pregunta de fondo, ¿no? O sea, ¿hay algo que pueda hacer con mi cuerpo que sea como más orgánico, que sea más respetuoso con lo que Dios me ha dado y con la forma en que me la ha dado? ¿Soy templo del espíritu o soy templo de mí mismo, de mi yo? Porque una cosa es estar sano, una cosa es moverse, estar sano, que la circulación fluya, qué tal, y otra cosa es machacarse en el gimnasio, ¿no? Son cosas distintas. También otra de las preguntas que me surge es el rato de entrenamiento, que puede ser pues, semanal, mensual, diario, lo que sea, cada uno tendrá el suyo. Me sirve para conectar de alguna manera con la naturaleza, con mi propio cuerpo. O sea, escucho mi cuerpo durante el entrenamiento y con Dios, porque puede ser un buen momento, ¿no? O sea, es verdad que es complicado si nos metemos en un gimnasio, en una máquina elíptica, pues normalmente tendemos a ponernos una pantalla delante, unos auriculares y que pase el tiempo, ¿no? Mis 45 minutos ahí de correr o de lo que sea. Pero la opción de irse a la naturaleza siempre está. Quizás sea un poquito más, nos cueste más, pero bueno, podemos planteárnosla, ¿no? A lo mejor mi forma de encontrar a ese Dios que habita en lo ordinario es, en vez de irme a levantar pesas, decir, bueno, pues me voy a ir un rato a pasear, sin nada, sin móvil, sin podcast, sin auriculares, sin nada, simplemente haciendo como dejando ese hueco para ver qué pasa, ¿no? A ver si ahí Dios me dice algo, a lo mejor no me dice nada, a lo mejor simplemente tengo que escuchar el silencio, pero como dejar ahí ese espacio para la posibilidad, ¿no? Y también otra opción que se me ocurría era si el rato de entrenamiento me ayuda a generar vínculos, porque puede ser que no me apetezca irme a dar una vuelta yo solo porque no tenga ganas, pero puedo salir con alguien a correr, por ejemplo, y es una forma también de mantener una amistad, de mantener un vínculo con alguien. Puedo salir a jugar a tenis o a frontón o a baloncesto, ir en grupo a la naturaleza, hacer un paseo, caminar a los sitios en vez de ir en coche a todas partes, ¿no? O sea, como esas pequeñas decisiones que parecen como muy tontas, ¿no? Y que a veces no nos planteamos, pues porque ya está, es más fácil ir en coche. Bueno, pero a lo mejor hay cosas, hay trayectos que puedes decidir no ir en coche. Eso es una manera de poner en funcionamiento el cuerpo, de conectarte más con tu propia persona y a lo mejor un ratito de posible reflexión, silencio, despeje de la cabeza simplemente, ¿no? O sea, como que hacernos muy conscientes de que es que de verdad que optar por Dios, buscar esos ratitos para Dios, son cosas muy, o sea, se hacen en lo muy, 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 muy concreto. O sea, no tiene mucho más brillo ni fuego artificial. Y bueno, pues hasta aquí esta pequeña presentación. Yo creo que si algo he intentado transmitir es que, bueno, no podemos hacer grandes cosas. Al final vivimos, o sea, creemos en un Dios que nació en un pesebre y murió en una cruz. No es el Dios de las grandes, sí, de las grandes cosas, de los castillos artificiales. O sea, es un Dios muy, muy, muy encarnado, con todo lo que ello implica, aunque a veces nos gustaría que fuera un Dios de superhéroes, pero es que es un Dios muy encarnado, ¿no? Entonces, pues no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor, que es una frase de la Madre Teresa de Calcuta que casi todo el mundo conoce y que creo que es muy, muy, muy cierta, ¿no? Así, a modo de resumen rapidísimo, simplemente pues me gustaría que quedara claro un poco que la idea general de esta charla es que buscar a Dios en lo ordinario implica dos cosas. En primer lugar, conocer a quién buscamos cuando buscamos a Dios y que eso paradójicamente se consigue cuando yo me miro hacia adentro y soy capaz de descubrir que dentro de mí, como diría Santa Teresa, no estoy hueca por dentro, sino que Dios habita dentro de mí. Y esto no hay que confundirlo con una especie de narcisismo ególatra y así como egocéntrico. Eso es una cosa bien distinta. Cuando somos capaces de mirarnos hacia adentro y ver
esas semillas de Dios, ahí descubrimos quién es Dios. Y una vez que descubrimos quién es Dios, tenemos que ir buscándolo a lo largo del día, como buscaríamos esos cuadrados de los que hablaba al principio de esta intervención. Y eso implica optar, la conciencia de que cada decisión cuenta, de que cada cosa que hagamos en nuestro día a día, cada cosa que hagamos o que no hagamos, cuenta en nuestra búsqueda de Dios, ¿no? Y bueno, pues se trata de ir afinando cada vez más la mirada, las acciones, nuestra vida. Y bueno, ante la duda, porque a veces son cosas tan pequeñas que a veces podemos tener duda de, con esto estaré optando por Dios, no estaré optando por Dios, estaré yendo hacia un lado, hacia el otro. Pues bueno, yo creo que una buena forma de salir de dudas es esta frase de Santa Teresa que a mí me disipa toda duda. Lo que más os despertare amad, eso haced. Pues al final se trata de eso, ¿no? De que lo que más nos despierte a amar, pues probablemente, muy probablemente, por ahí se esté colando Dios y ese es el camino. Así que nada, muchas gracias y no sé si ahora se abre el turno de preguntas. Y muchas gracias, Isa, por ser tan clara, tan concreta en el caminar del día a día de encontrarnos con el Dios de la vida que nos sale al encuentro. Y sí, vamos a cerrar la grabación para dejar tema para conversar, para preguntar, para compartir. Dejo Muchísimas ya de compartir pantalla yo, ¿eh? gracias.